Pues la verdad es que sí que considero que es fundamental trabajar en la igualdad y educar a los niños y a las niñas de nuestro centro y en general a trabajar la igualdad en un entorno coeducativo, porque así se educarán de manera equitativa y en la igualdad para luego después poder ellos vivir sobre todo en el respeto. Es muy importante puesto que trabajando la igualdad y el respeto pues crearemos alumnos que luego serán personas en un futuro que vivirán en una sociedad más justa con unos valores de igualdad, de respeto que serán fundamentales. Por supuesto que es esencial trabajar la educación emocional en todo, no solo en nuestro centro por el contexto social en el que está ubicado, sino en todos los colegios, porque trabajar la educación emocional en la infancia, en los niños y en los adolescentes, por lo que hace es prevenir muchos conflictos en el futuro. En nuestro centro, por el sitio en el que nos encontramos, por el contexto social en el que estamos situado, pues evidentemente mucho más porque educar a los niños a gestionar emocionalmente todos sus problemas, pues luego lo que les ayudará en un futuro será a poder saber convivir con otras personas, a gestionar por supuesto sus emociones desde el respeto, desde la empatía y el saber el que se siente uno mismo, el que pueden sentir los demás. Y así pues por supuesto se evitarán un montón de conflictos al saber identificar y gestionar sus propias emociones en el futuro. Evidentemente sí, porque es un problema que parece que ya en el siglo en el que vivimos no sucede y todavía sucede muchísimo. Y entonces debemos de visualizar que esto es un problema y sobre todo que afecta a niñas y adolescentes de zonas concretas, ¿no? Concretamente nosotros en el contexto en el que estamos todavía sigue surgiendo. Entonces esto hay que visualizarlo y dar a conocer estas situaciones y evitar que se produzcan abandonos de la escolarización y por supuesto es como una privación de los derechos de la niña y de las niñas y de las adolescentes. Entonces, pues yo creo que sí se debería de visualizar. No discriminar las culturas, sino que se puedan visualizar y hacer entender que esas culturas se pueden llevar a cabo, pero con más retardo en el tiempo, que les permitan desarrollarse educativamente a esas niñas o a esas adolescentes. Como agente de la comunidad educativa, en mi caso, coordinadora del Plan de Igualdad de mi centro desde hace 4 años, creo muy necesario e importante trabajar y mejorar desde un enfoque de igualdad coeducativo las situaciones de aprendizaje. Si educamos desde pequeños a nuestros niños y niñas en diferencias de géneros estereotipadas, van a crecer normalizando la igualdad o las diferencias individuales que todos y todas tenemos, pero no por el simple hecho de ser niño, niña, mujer u hombre. A una segunda pregunta, sí creo muy importante trabajar la educación emocional para erradicar conflictos y violencias de género en nuestros centros educativos. A través de la educación emocional podemos prevenir la violencia. Muchas veces la violencia se origina en la ira, que los niños no son capaces de gestionar ellos solos y necesitan nuestra ayuda. Contestando a la última pregunta, sí creo que se deba visibilizar los matrimonios precoces y forzosos de niñas y adolescentes. Lo que no se ve y de lo que no se habla es como si no existiera. Y esto es una lacra que se debe erradicar en todos los países. Gracias. Hola, me llamo Charo Doblas Miranda. Soy la coordinadora de igualdad del Centro Público Jerónimo Luis de Cabrera. Las situaciones de aprendizaje se deben abordar desde un enfoque de igualdad de género que aporte un aprendizaje significativo. Y no solo porque el marco legal de la educación así lo contempla, sino también porque este enfoque cuestiona los estereotipos con que somos educados y educadas y abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de relación entre niños y niñas. La educación emocional previene conflictos y violencia de género. Entre los niños y niñas se dan situaciones en las que se encuentran violencia de género encubierta. No solo no la saben identificar, los roles sexistas, los estereotipos, y además es por ello que la importancia del aprendizaje que haga posible la autorregulación
con los niños y las niñas y el cuestionamiento de roles establecidos en función de género. Los matrimonios precoces entre los y las adolescentes en el entorno en que ejerzo mi docencia son muy habituales, ya sea por tradición entre la población gitana o debido a embarazos precoces. Está claro que esto debe visibilizarse y si podemos, pues tratar de evitarlo con la conciencia. Respuesta del Colegio Andalucía. ¿Crees necesario e importante trabajar y mejorar las situaciones de aprendizaje desde un enfoque de igualdad coeducativo? Pues sí, es importante, porque nuestro alumnado, en su familia, mayoritariamente, tiene patrones patriarcales. Entonces, gracias a estas situaciones de aprendizaje que ahora estamos desarrollando, tenemos la herramienta clave para trabajar para que el alumnado vea otro tipo de educación, desde el punto de vista de la igualdad, que tanto las niñas como los niños tienen las mismas posibilidades, e intentar salvar ese tipo de educación que es tan machista. Es importante trabajar la educación emocional en la infancia para erradicar conflictos y violencia de género en tu contexto de trabajo, por supuesto. La familia ven cada vez más actos violentos o incluso padres que juegan con hijos varones a las peleas. Esto hace que el alumnado se ve en infantil, pues sea su tipo de juego, alumnado varón sea su tipo de juego, a la lucha, luego juegan a la videoconsola, juegos que son violentos, ven series destinadas para mayores que son violentas. Entonces, el educarlo emocionalmente hace que por lo menos en el ambiente escolar vean que eso no se debe hacer. Y entonces, pues se consigue que por lo menos se reduzca ese tipo de actos violentos. Y luego, pues, con la perspectiva de género, pues es igual, porque además se ven muy marcados los juegos de los niños diferentes a los juegos de las niñas. Pero intentamos, sobre todo eso, cuando en clase también, por supuesto, porque los grupos son heterogéneos, cuando hacemos cualquier actividad, también pues tenemos los patios dinámicos que estamos comenzando a marchar en ellos. En infantil tenemos talleres para que tanto los niños como las niñas jueguen a distintas cosas, se le propone otro tipo de actividades y es curioso que al principio, a lo mejor cuando están con su familia, pues no quieren coger determinados juguetes, pero si están sin su familia, pues si cogen niños muñecas, por ejemplo, o tenemos un taller de bicicleta y los niños les da igual coger la rosa que la verde o que la amarilla. Sin embargo, cuando están delante de la familia ya se frenan más y es curioso ese dato. Así que bueno, creo que la educación emocional es fundamental, porque además eso, al expresar lo que sienten, podemos también evitar pues que haya enfrentamientos entre unos y otros. Violencia de género como los matrimonios precoces y forzosos de niñas y adolescentes en los sures globales se deben visibilizar. Pues, en mi opinión, sí se deben visibilizar esas violencias para que el alumnado no caiga en eso. Entonces,
la verdad es que al ser un colegio de primaria, no se ve a lo mejor tanto ese tipo de violencia, no se visualiza como a lo mejor en institutos, ¿no? En centros superiores. Pero sí es verdad que como prevención sí se debe visibilizar para que el alumnado sea consciente de ello, de que existe y de que no caigan en ese tipo de violencia y que vean que eso no es lo normal. Tendremos que proponerle modelos de familia, de situaciones que vean que la violencia machista, la violencia entre matrimonios jóvenes, eso no es lo que es normal. Ofrecerle patrones que caigan en la cuenta en que es lo beneficioso para que ellos y ellas en un futuro pues no se vean no caigan en este tipo de maltrato. Como docente, considero que trabajar la coeducación desde los centros educativos es un aspecto clave para construir una sociedad más justa y más equitativa. Y creo que tenemos un papel prioritario para poder, ¿no? O de privilegio para poder romper con los estereotipos sexistas y de género que encontramos en la sociedad, para poder romperlos dentro del aula y, ¿no? y desarrollar pues, niños y niñas y jóvenes, o sea, con una mentalidad mucho más libre de prejuicios, más abierta y porque esto se va a ser, ¿no? Y más crítica también, porque todo esto va a ser la base para construir una sociedad mejor. Sobre trabajar la educación emocional, no es que crea que, claro, es que creo que es una responsabilidad y una obligación desde los centros educativos. Y de hecho, en mi centro lo hacemos y ocupa un lugar esencial y prioritario desde la primera infancia y a lo largo de toda la primaria. La educación afectiva, tanto la educación emocional como la educación afectivo-sexual, puesto que son pilares fundamentales para construir niños que tengan un mejor autoconcepto, que construyan mejores relaciones, que se vinculen de una manera mucho más sana y el que además va a tener un impacto directo sobre la mejora de la convivencia. Entonces considero que es una responsabilidad como docente el asumir que la educación emocional y afectivo-sexual deben estar de manera prioritaria y presente en nuestro trabajo diario. En relación a la cuestión de si considero importante visibilizar violencias de género como los matrimonios forzados, ¿no? A menores que se producen en el sur global, creo que sí. Primero por una cuestión de empatía y de solidaridad y de responsabilidad humanitaria, ¿no? Que el alumnado sepa que aunque esa realidad pues no le pasa aquí, ¿no? En nuestro contexto, que esas realidades se están produciendo en otros contextos y son prácticas que van contra los derechos humanos y contra los derechos de las niñas y que además son abusos y prácticas discriminatorias. Entonces creo que es importante que se visibilicen y además porque el hablar de estos temas también nos permite poder conectar con otro tipo de violencias que sí que están presentes en nuestro territorio, ¿no? Que no tenemos que ir a prácticas como el matrimonio forzado, pero sí que la violencia de género sigue súper presente en nuestro contexto, siguen matando mujeres cada día y a niños y niñas por cuestiones de violencia de género, de violencia vicaria y porque hay muchas relaciones violentas entre jóvenes, adolescentes y es importante
¿no? Acercarte a estas realidades que parecen como muy ajenas, pero al final son la cúspide de un montón de violencias que también están presentes en nuestra sociedad. Entonces yo creo que por todas estas razones es importante trabajarlo y visibilizarlo. Soy Ramón Espinoza, director del CEIP El Puche, en Almería. Por supuesto que sí. A ver, tanto el ámbito coeducativo como el trabajo de la igualdad entre hombres y mujeres, toda la perspectiva de género, está contemplada en la normativa como un trabajo obligatorio y que tenemos que fomentar de cara a su mejora continua y a su visibilización por parte del alumnado. Entonces, simplemente partiendo desde ese carácter normativo, pues los docentes tenemos esa obligación de vincularlo a las situaciones de aprendizaje actuales. La realidad es que se hace, pero quizá no desde una perspectiva de conciencia. Es decir, lo que habría que mejorar a lo mejor es el conocimiento por parte del profesorado o la formación del profesorado en esos aspectos. Porque, bueno, pues tenemos nuestras efemérides a lo largo del año, le dedicamos un tiempo periódico con respecto a esas efemérides y de un carácter más continuo en las actuaciones dentro del aula. Pero aumentar la conciencia, aumentar el conocimiento del profesorado, yo creo que mejoraría finalmente en el rendimiento del alumnado, ¿vale? La construcción de esas situaciones de aprendizaje ganaría en eficacia y, por tanto, su implementación. Sí, desde por lo menos aquí en el Colegio del Puche, puedo remontar al año 2011, donde el enfoque de educación emocional en educación pues comenzó a coger auge, comenzó a tener una importancia desde una perspectiva científica, porque ya se empezaban a hacer investigaciones con respecto a la educación emocional en el vínculo con la enseñanza. Y recuerdo que ya desde entonces, pues aquí en el centro comenzamos a implementar actuaciones y experiencias vinculadas con la educación emocional. En estos últimos años se ha tomado ya la educación emocional como algo que hay que trabajar desde el marco normativo también. Recuerdo que fue, creo que en Canarias, donde surgió por primera vez en España una asignatura de educación emocional, y Andalucía tomó un poco ese camino, pero desde una perspectiva más optativa, ¿no? Promocionando tanto los trabajos de bienestar emocional como los proyectos interdisciplinares con ese marco de educación emocional. Luego hay otros programas como el programa CIMA o anteriormente el deporte, creo que era Creciendo en Salud, como se llamaba, que tienen como ámbitos de trabajo en la educación emocional también. Los centros podemos seleccionar ese tipo de actuaciones. Pero desde luego en un marco de contexto como es el del barrio del Puche, la educación emocional tiene que estar presente, igual que decía antes, desde el conocimiento del profesorado, pues también el profesorado tiene que formarse en educación emocional para poder implementar con garantía esa enseñanza. En el marco de primaria, la educación emocional se centra desde su conocimiento, inicialmente desde un conocimiento conceptual. Es decir, los niños, cuando tú le preguntas qué emociones sienten, atendemos a las básicas, a la tristeza, a la felicidad, al enfado, pero no son capaces de identificar más allá de lo más básico. Quizá también viene de una base de la familia, ¿no? ¿Qué conocimiento emocional tiene la familia? Entonces el niño al final es como si fuera el centro de un círculo en el que le van a rodear todos los agentes que intervienen en su proceso de crecimiento y está determinado por la formación emocional que tengan esos agentes. Si nosotros como docentes no somos capaces de aumentar nuestra conciencia emocional, no vamos a ser capaces de transmitirla tampoco al alumnado. Si desde la familia no son capaces de aumentar esa conciencia emocional, el alumnado seguirá sin ser capaz de concienciarse de sus propias emociones. Eso al final lleva a la gestión de esas emociones en las situaciones más críticas, cuando se enfadan de verdad, cuando hay una pelea, cuando hay un momento de frustración, de ira, es cuando sale esos conceptos y esa vinculación con lo que realmente siente. Entonces tenemos que trabajar en esa línea. Si lo vinculamos además al proceso de género,
pues estamos intentando también vincular un concepto que a día de hoy requiere de mayor formación por parte de los que somos responsables. ¿Vale? Entonces creo que tanto educación emocional, infancia, violencia de género, todo implica un proceso de formación, pero que tiene que partir o que tiene que verse aumentado por la formación del profesorado. El tema de cualquier tipo de contenido, de trabajo de futuro, de planificación de futuro, de lo que queremos, de lo que buscamos, de lo que la sociedad en sí demanda a nivel constructivo. Vamos a construir una sociedad en la que lógicamente los niños tendrán que invertir de nuevo en ese proceso de futuro, pues tiene que tener la mayor coherencia posible. Y hay situaciones que desde luego podemos valorarlas a día de hoy con carácter incoherente en ese proceso de crecimiento. Quizás paralizar ese crecimiento por la decisión de la unión matrimonial o de la unión de parejas que todavía no tienen su proceso mental completo de lo que requiere la sociedad, es un debate complicado, un debate complejo, pero sobre todo tenemos que vincularlo a esa protección del menor en el que todavía no hay una conciencia plena. Buenas, soy María del Rosario de la Fuente Monte, la maestra de compensatoria del equipo de orientación educativa de la zona que pertenece a Distrito Norte. También hago la función de la coordinación del equipo técnico de absentismo en el distrito, y la verdad es que al oír hablar de este proyecto de Generación Igualdad e Infancia, de esta nueva convocatoria, se nos han abierto un abanico de posibilidades. No solamente lo vemos interesante, sino que lo vemos imprescindible. Es una problemática que hemos detectado mucho en la zona, no solo el abandono escolar, sino el matrimonio de menores, de colectivos, sobre todo gitanas, y las menores rumanas. Y la verdad es que es una problemática que no sabemos muy bien cómo abordar y sobre la que necesitamos refuerzos. Así que estamos muy interesados en este programa y esperemos que salga adelante. Yo soy Paco Rubio, el educador social del equipo de orientación educativa de Cartuja, en zona norte de Granada. Y bueno, creo que es interesante trabajar el tema del abandono prematuro, el abandono educativo, sobre todo las niñas que tenemos en los colegios de la zona, porque es una problemática muy arraigada también, que niñas que el paso a secundaria les cuesta y abandonan sus estudios. Entonces el proyecto de Generación Igualdad e Infancia de Mujeres en Zona de Conflicto para la convocatoria de ACI de 2024 creo que puede ayudarnos a prevenir el abandono de las niñas y evitar muchas veces el matrimonio temprano que sufren algunas de nuestras pequeñas. Pues buenos días, yo soy la directora del Colegio Andalucía y dependiendo de mi experiencia, pues sí que puedo decir que el matrimonio perjudica bastante en esta zona a nuestro alumnado. Esta es una zona desfavorecida socioculturalmente, principalmente hablando, y entonces pues los niños y las niñas están obligados aquí por la cultura gitana, obligados entre comillas, a casarse muy pronto. Entonces, ¿qué pasa? Que ven truncados todos sus deseos. Cuando le hablas de pequeñito y pequeñita que qué quieren hacer, pues ellos quieren ser maestros, quieren ser futbolistas, pues como todos los niños y las niñas. Y entonces, en el momento en el que llegan a unos 12, 14 años, pues lo que principalmente y sobre todo en las niñas les afecta más es por la igualdad. El matrimonio, aparte de truncar sus deseos, sus sueños, no le están limitando a la calidad de educación, puesto que abandona muy pronto el sistema educativo. Luego, por ejemplo, los embarazos, pues unos embarazos en niñas de 14, 15 años, pues ya las están obligando a asumir unas responsabilidades no solo en salud, sino a nivel de hogar. Esto aumenta también, en muchos casos, la violencia doméstica, porque asumen unos roles, los niños y las niñas, que no les corresponde. El abandono escolar temprana, la igualdad de género se ve más perjudicada que otra cosa. Ya te digo, en salud los embarazos y la violencia doméstica, porque los niños asumen
unas costumbres y unas cosas que no les corresponde tampoco a ellas por el embarazo, pero a los niños ya, como son maridos, ya ellos se creen que... Y eso es principalmente en este barrio lo que más perjudica en este aspecto. Buenos días, soy Ramón Espinoza, director del CEIP El Puche, y nuestro centro, trabajamos el asentismo desde diferentes niveles. En ese sentido, cualquier tipo de ayuda es fundamental. Como decía, que intervengan entidades sin ánimo de lucro o que participen en proyectos que queden subvencionados es muy importante. Nosotros tenemos actualmente la asociación Almotacín para controlar ese nivel de asentismo, y cualquier otro proyecto que se pueda llevar a cabo, todo va a beneficiar. Un proyecto dedicado a temas relacionados con la educación emocional en el alumnado, no solamente dentro del centro educativo, sino en su vínculo más de familia, puede propiciar también una mejora de ese asentismo. Hola, soy Carmen de la Calle Rodríguez, soy presidenta de la asociación Ojana Tres Corazones del barrio del Puche. Me casé muy joven, tuve un matrimonio precoz, a mí me fue bien, pero no es lo usual. Considero que los matrimonios precoces en los jóvenes piensan que salen de un sitio donde ellos se ven que están como presos a una libertad, y a veces se meten en una cárcel. Dejan de estudiar y dejan de tener un futuro. Yo soy Pilar, soy la vicedirectora del Instituto Riandará, y nosotros detectamos en el barrio muchas situaciones aún de matrimonios jóvenes, sobre todo en chicas gitanas, y una de las líneas que llevamos importante es tratar de convencer a estas jóvenes de que no dejen sus estudios, que no dejen sus posibilidades laborales. Luchar contra el matrimonio, las pedidas, es difícil, pero sí podemos llevar esa labor en paralelo, de que no está reñido el que se den esas pedidas o esas costumbres que tienen con que abandonen los estudios o un posible futuro. Por eso estamos trabajando especialmente el asentismo en ese colectivo, las chicas gitanas, que abandonan por ese motivo, porque se piden y se casan, y paralelamente potenciar qué sueños quieren conseguir, qué objetivos que sean compatibles con esas situaciones, y así poco a poco ir cambiando esa situación, que es difícil de revertir, pero por lo menos que se complemente esa acción, ¿no? Que no implica el casarte o el pedirte con abandonar tu futuro laboral o tu independencia económica. Hola, soy Alberto Priego, soy coordinador de proyectos de la Asociación Ítaca y trabajamos en el barrio almeriense del Puche, especialmente con población joven, y una de las problemáticas que nos encontramos dentro del barrio es que hay un altísimo porcentaje de población joven y con una problemática muy concreta que son los matrimonios precoces en edades muy tempranas, y creemos que es súper importante trabajar esta temática para romper patrones sociales y culturales establecidos y arraigados en población migrante y especialmente de comunidad gitana, para erradicar o prevenir este tipo de situaciones. Soy Almudena Vargas, maestra en el CEIP Cristo Rey de San Pablo de Uceite y coordinadora del Plan de Igualdad. Llevo varios años coordinando este plan, y desde hace varios años, de la mano de Edu, de MZC, estamos trabajando conjuntamente. Nos enriquecemos mucho porque ellas están muy formadas en violencia de género, igualdad, interculturalidad, entonces vienen a realizar actividades y nos viene muy bien, la verdad. Agradecer a MZC por la labor que hacen para toda la comunidad educativa. Hola, buenas. Soy Isi, directora del Colegio Pelayo de Algeciras. Para nosotros, trabajar de la mano de la asociación MZC en el desarrollo de nuestras actividades complementarias adquiere un valor esencial en la educación de nuestra etapa infantil y primaria, ya que a través de sus conocimientos, de lo que ellas nos pueden aportar a través de su experiencia, nos sirve para aumentar nuestra calidad educativa, dar al alumnado conocimientos en igualdad, en valores, poder erradicar todos esos malos hábitos como son la violencia de género, y así poder llegar a conseguir el objetivo, como es la felicidad del alumnado y construir un mundo mejor. Hola, soy Charo Doblas, profesora de primaria y coordinadora del Plan de Igualdad en el Colegio Jerónimo Luis de Cabrera, situado en una zona en peligro de exclusión social en Córdoba.
Mis alumnas del último ciclo de educación primaria, en mayoría de etnia gitana, suelen tener bajas expectativas sobre su futuro, el que generalmente se ve supeditado al matrimonio y a la maternidad temprana. La labor de MZC desarrollada durante años en los centros educativos de la zona es primordial para la prevención del abandono escolar y muy enriquecedora para la formación de las personas que tenemos en nuestras manos, la educación de estas niñas. A mí en concreto me ha dado herramientas para enfrentar con realismo, pero con cuidado al mismo tiempo, este problema. Trato siempre de ofrecer recursos, ampliar la visión de su futuro y aumentar su autoestima y la confianza en sí misma, necesaria para que ellas elijan retrasar el momento del matrimonio hasta que no sean capaces de labrar su independencia, tanto económica como emocional. Paso a paso veo que algunas cosas se van consiguiendo. Soy Mara Fernández, maestra del Colegio Público Albuelacia de Córdoba. Llevo trabajando en este centro más de 20 años y estoy totalmente comprometida con la transformación social de este contexto tan guetificado, y creo que desde siempre MZC ha estado colaborando para este proceso, ¿no? El trabajo de MZC dota a mi alumnado de una serie de herramientas que posibilitan tener una vida más plena, más justa, más igualitaria. Es muy triste ver cómo año tras año niñas muy poderosas abandonan su formación, la posibilidad de tener una vida plena, autogestionada, para comprometerse emocionalmente, para tener una maternidad temprana. MZC puede abrir otras ventanas a estas chicas y a estos chicos y darles más horizonte, posibilitar que sus horizontes sean más lejanos. Al igual, también valorar y poner en el lugar que merecen las distintas identidades de género. Hasta luego.